Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 6 del mes de agosto del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Levítico, capítulo 24, versículo del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. El pan de la proposición. Tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales la comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Castigo del blasfemo. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y él dijo a los israelitas, y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo entonces. Lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiriere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, y el que hiriere a algún animal ha de restituirlo animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiriere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiriere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo, lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Hermano, estamos con las diferentes leyes que nuestro Dios le promulgó al pueblo de Israel. Hablamos primeramente por el aceite de las lámparas, que tenía que estar encendido continuamente sin apagarse, y dice que igual pues es un mandamiento, es un estatuto perpetuo, o sea, por siempre tienen que estarlo haciendo. Habla de los panes de proposición, cuál es la composición que tiene que llevar, cómo tiene que ser y cómo tiene que ser presentado. Es parte de los rituales que el pueblo de Israel, o más bien que Dios le impuso al pueblo de Israel para tener esa comunión con Él, para buscar siempre estar cercano a Dios. Y habla también de si alguien matare a otra persona, tiene que pagar muerte por muerte. Aquel que igual, el que blasfeme, tiene que morir. Entonces, hay una regla, hay una ley de las que promulgó nuestro Dios, y que dice que el que causare lesión a su prójimo, según así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente.
según la lesión que haya hecho, a otro tal se hará. Hermanos, Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos, no a consentir el pecado, pero amar al pecador, porque Él así lo hizo. Si nosotros tratáramos de buscar llevar a cabo esta ley, ¿cuántos cree que estaríamos ahora tuertos? O quizás sin los dos ojos, porque dice que ojo por ojo. Si dañaste algo, tienes que pagar con algo, con lo mismo que nosotros dañamos. Si le sacaste el ojo, te tienen que sacar el ojo, y si le sacas otro ojo a otra persona, te sacan el otro, entonces te quedas ciego. Mas, sin embargo, Jesús dijo que había que amar a nuestros enemigos. Hermanos, no hay nada mejor que el perdón. El perdón nos acerca a Dios y sana nuestro corazón. El perdón nos ayuda a tener mejor comunión con Dios y nosotros tenemos paz en nuestro corazón. Así como Él nos perdonó, de la misma manera tenemos que aprender nosotros a perdonar. Y no es necesario perdonar si nosotros cumplimos cada una de las reglas que Dios nos impone o nos pone de acuerdo a su palabra. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Hay tantos no en esa ley, hay tantos no que no debemos de hacer en esas reglas morales que Él nos impuso, que Él nos dejó escritas ahí para que las cumpliéramos. Solamente así podemos tener comunión con Dios. Porque Jesús le dijo a alguien ahí, si tienes pleito con tu hermano, ve y ponte a cuentas. Y después vení y hablemos. Quiere decir que si hay rencor en mi corazón, Dios no va a escuchar mi oración. Entonces, ¿qué nos toca? No es ojo por ojo, ni diente por diente. Es perdón por perdón. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? Le preguntaron al Señor. 7 veces. Y Él dijo, hasta 70 veces 7. ¿Qué implica eso? Que vamos a perder la cuenta de cuánto hemos perdonado aquí a alguna persona y vamos a poder reiniciar nuevamente. De eso se trata, de saber amar al prójimo, de no buscar dañar a nadie. Es lo que Dios nos pide, es lo que Dios manda que hagamos. Si alguien blasfema en su nombre, Dios se va a encargar, no yo. No juzguemos, no critiquemos, sino que al contrario, amemos a nuestro prójimo. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.